En Rusia se conmemoró este sábado el rendimiento de Alemania nazi que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Con un desfile y ofrenda floral, el presidente Vladimir Putin rindió homenaje a los caídos en el conflicto. El mandatario se trasladó hasta la llama eterna en la tumba a un soldado desconocido, monumento construido en memoria de los combatientes. Al acto asistieron el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el presidente de China, Xi Jinping, y Nicolás Maduro también, quienes se dedicaron un minuto de silencio y claveles rojos por las víctimas. Para abordar este tema saludamos a Julián Splinterman, analista político internacional, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Una buena tarde y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Segunda Guerra Mundial, ¿en qué ha cambiado el mundo hasta ahora, el mundo que vivimos hoy, luego de que viviera esa etapa tan cruel como lo fue la Segunda Guerra Mundial o la Alemania nazi en este caso? Bueno, fundamentalmente ha habido una concientización, una mayor comprensión de la magnitud de una tragedia de una guerra mundial, lo que ello significa, del genocidio que también ocurrió allí contra el pueblo judío, de masacres tremendas contra homosexuales, prisioneros de guerra, sacerdotes, en fin, todos aquellos que fueron víctimas de la maquinaria de destrucción industrial nazi. Creo que en este sentido Europa fundamentalmente muestra un gran ejemplo de, tras las dos guerras mundiales, haberse orientado de una manera muy clara hacia el pacifismo y tratar de hacer que sea más preponderante la diplomacia y el diálogo que otro tipo de medidas para resolver disputas internacionales. Pero a la vez el mundo no ha cambiado del todo porque la naturaleza humana no ha cambiado y recurrentes crisis tremendas, genocidios como en Ruanda, en Sudán, en Serbia, todos hechos posteriores a la Segunda Guerra Mundial dan cuenta de que todavía el hombre no ha sabido hallar una coexistencia pacífica consigo mismo. Señor Julián, ¿hasta qué punto el tema de la discusión diplomática o el trabajo diplomático para resolver conflictos ha dado pie o camino libre a que el terrorismo se imponga y prácticamente haga una nueva guerra al mundo en este momento? Sí, eso es correcto, es una observación atinada. Obviamente el diálogo no siempre es la única vía para resolver disputas y sobre todo no lo es cuando hablamos de amenazas en materia de derechos humanos, ¿no? Hay una doctrina que se denomina la responsabilidad de proteger, que de algún modo busca dar respuesta a situaciones en las que comunidades indefensas están por ser atacadas y diezmadas. Entonces, en este sentido, se busca evitar que se alegue la idea de la soberanía, de la inviolabilidad del territorio soberano, sobre la base de que si hay un peligro inminente a la existencia o subsistencia de un grupo o una población entera, la comunidad internacional que esté en condiciones de hacerlo debería intervenir. Desde ya, el tema del diálogo es que por un lado parecería ser lo más civilizado, pero obviamente no siempre es la mejor respuesta ante genocidas decididos. Actualmente, ¿existe algún peligro de que se desate una nueva guerra mundial en la que potencias puedan aliarse contra otro bloque, quizás que no comparten, por ejemplo, la misma ideología política? Bueno, pongámoslo así, no me imagino una guerra al estilo Segunda Guerra Mundial en esos parámetros, pero sí hablamos por definición de mundial, algo que involucre a muchas naciones, sí eso es posible. Y de hecho, cuando se forman coaliciones de ciertas naciones para luchar en determinado país, por ejemplo, ya por definición eso es una guerra internacional. Lo que sucede es que la Segunda Guerra Mundial verdaderamente representó, salvo a los no alineados, grandes bloques de contienda militar, ideológica, cultural y de otro tipo. Lo más cercano que se me ocurre, salvando por supuesto las distancias, es el concepto de choque de civilizaciones, que de algún modo sugiere una confrontación enorme, universal, entre dos sistemas de valores, ¿no? O entre dos ideologías y entre culturas dispares. Pero creo que la inmediatez del fin de la Segunda Guerra Mundial, porque 70 años en términos de la historia universal no es mucho, creo que todavía tiene de algún modo alertada a la comunidad internacional de evitar este tipo de recurrencia.
Lo que vemos con ISIS, que se alía con otras organizaciones terroristas en el mundo, no pudiera tener semejanza con lo que fue la Alemania nazi. Por supuesto, hay diferencias por el desarrollo tecnológico que tenían los nazis, pero tomando en cuenta el poderío y el potencial, ¿no pudiera convertirse también en una amenaza similar a esta? Sin dudas. De hecho, digamos, lo que se denomina islamismo, es decir, la vertiente extremista del islam ideologizado, ¿no? No la totalidad de la religión, sino específicamente aquellos que empuñan las armas y abrazan esta ideología extremista, esencialmente es supremacista, porque busca la imposición de los valores del Islam como los fanáticos los interpretan por sobre el resto de los musulmanes y de los no musulmanes. Y de hecho la noción de jihad, que es una idea de guerra santa para expandir precisamente la fe sobre la base de su etnia y su religión, obviamente que marca una amenaza similar, obviamente, a lo que los nazis representaban. El tema es que el mundo hoy tiene unos resortes para contener este fenómeno que en aquel momento no existieron, así fue tomado por sorpresa, pero a veces es cierto también que hay una repetición en la credulidad que se le asigna a los malhechores, en la idea de creer que los valores que uno tiene, el pacifismo que uno anhela, es compartido por el agresor. Y esto obviamente no siempre es el caso. Creo que una de las enseñanzas más fundamentales de la Segunda Guerra Mundial es que a los fanáticos hay que tomarlos en serio, que cuando dicen cosas terribles hay que tomarlos literalmente y no excusarlos, no justificarlos, sino comprender que se está gestando una amenaza. Me parece porque hay que recordar, la destrucción de las víctimas del Holocausto comenzó con su aniquilamiento intelectual, es decir, con una propaganda que las deshumaniza, y después se pasa a una fase de destrucción física, ¿no? Entonces creo que la primera fase, que es cuando comienza la incitación y el fanatismo, ahí es donde las alertas deben dispararse. Bien, agradecemos a Julián Schwindelmann, analista político internacional, que nos acompañó desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Un placer.